Pregunto, ¿qué enseña el Nuevo Testamento respecto a la condición de los creyentes muertos entre la muerte y la resurrección? Hay tres pasajes importantes que se presentan. El primero de estos contiene las palabras de Jesús al malhechor arrepentido. Para entender su intención debemos considerar la oración del malhechor tanto como la promesa de Jesús. Y dijo el malhechor a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 42 al 43. Anteriormente este malhechor había regañado a su compañero en maldad y había expresado penitencia por sus errores. Ahora se vuelve a Jesús en fe y anticipación por haber sido presumiblemente criado en la fe judía. El malhechor creía en un Mesías que vendría algún día, tal vez al fin del mundo, para establecer un reino glorioso. Convencido ahora que Jesús era el Mesías, se volvió a éste y le pidió: acuérdate de mí cuando vengas para establecer un reino glorioso. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, fueron las palabras del malhechor, porque el malhechor no esperaba ser recordado hasta algún momento en un futuro muy distante. Pero la respuesta de Jesús le prometió más de lo que él había pedido. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra paraíso es usada aquí y en otros pasajes del Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 12:4 y Apocalipsis 2:7. En el pasaje de Segunda de Corintios, Pablo nos dice que fue llevado al paraíso en una visión. La expresión paraíso es paralela al tercer cielo del versículo 2. Aquí, por lo tanto, paraíso significa el cielo, el reino de los muertos bienaventurados y la morada especial de Dios. Los muertos que mueren en Cristo. En Apocalipsis 2:7 leemos respecto al árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Aquí también el paraíso se refiere al cielo, aunque más al estado final que al estado intermedio. Llegamos entonces a la conclusión que Jesús prometió al malhechor arrepentido que estaría con Cristo en la bienaventuranza celestial ese mismo día. Esta promesa, huelga decir, no excluía que Jesús recordara al malhechor en el momento de su segunda venida, cuando viniera cierta y definitivamente en su reino, pero afirmaba que ya en ese día, inmediatamente después de su muerte, el malhechor arrepentido compartiría el gozo celestial con Cristo. Estas palabras de Jesús nos dan un vistazo breve pero memorable del estado del pueblo de Dios después de la muerte. Ciertamente el sueño del alma queda aquí excluido, porque ¿cuál sería el sentido de decir estas palabras si el malhechor después de su muerte estuviera totalmente inconsciente de estar con Cristo en el paraíso? Pregunto, ¿cuál sería el sentido de decir estas palabras si el malhechor después de su muerte estuviera totalmente inconsciente de estar con Cristo en el paraíso? Otro pasaje significativo respecto a esta situación de cuando muere el creyente y todavía no es la resurrección general de los muertos, aparece en Filipenses 1:21-23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger, porque
ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de estar a partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En el versículo 20, Pablo había expresado su confianza de que Cristo sería magnificado en su cuerpo, ya fuese a través de la vida o de la muerte. En el versículo 21, él hace la osada afirmación de que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué llama Pablo aquí a la muerte ganancia? Repito la pregunta. ¿Por qué llama Pablo aquí a la muerte ganancia? Uno podría decir que él está pensando solamente en el día de la resurrección. Sin embargo, el versículo 23 echa más luz sobre el asunto. Allí él dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La palabra griega analizai, que significa partir, es un infinitivo aoristo, que describe la experiencia momentánea de la muerte. Vinculado a analizai, por medio de un solo artículo está el infinitivo presente einai, estar. El único artículo vincula dos infinitivos, de modo tal que las acciones descritas por estos infinitivos deben ser consideradas como dos aspectos de la misma cosa, algo así como dos caras de una misma moneda. Lo que Pablo está diciendo aquí es que en el momento de partir o morir, en ese mismo momento, él estará con Cristo. Pablo no nos dice aquí exactamente cómo estará él con Cristo. Si estuviera refiriéndose solamente a la resurrección del último día, él podría haberlo dejado en claro. Véase una alusión nada ambigua a la resurrección del cuerpo en el capítulo 3 del 20 al 21. Aquí, sin embargo, él simplemente está pensando en el momento de su muerte. En el momento en que muera, dice Pablo, estaré con Cristo. Esta condición, añade, será muchísimo mejor que la presente, rechazando claramente el pensamiento de que después de la muerte él entrará en un estado de sueño, de alma o de inexistencia. Porque ¿cómo podría el sueño del alma o la inexistencia ser muchísimo mejor que el estado presente, en el cual él tiene una comunión consciente, aunque sea imperfecta, con Cristo? Nuevamente cae algo de luz, no mucha luz, pero lo suficiente para darnos consuelo. En realidad se podría decir que hay un sorprendente paralelo entre lo que Pablo dice aquí y lo que Jesús le dijo al malhechor arrepentido con Cristo. Esto es todo lo que Pablo sabe respecto al estado intermedio. Y esto no va más allá de lo que Jesús le dijo al malhechor que estaba muriendo en Lucas 23:43. Vamos a hacer una pausa para que reflexionemos sobre estos dos pasajes de el malhechor y el apóstol Pablo.